Diga a nuestras vidas, hermanos, voy a invitarles, así como estamos, para orar y pedir a Dios su dirección para que Él hable a nuestras vidas por medio de su palabra en este pasaje de Deuteronomio capítulo número 6, versos del 1 al verso 9. Oramos. Padre bendito, gracias damos en estos momentos por esta oportunidad tan hermosa, Señor, que nos brinda de poder meditar en su palabra, Señor, porque siempre que entramos en ella, usted tiene bendición para nuestra vida. Y creemos, Señor, que hoy no es la excepción. Usted ha preparado algo para compartir con nosotros, Señor, y pedimos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de bendición, de refrigerio para nuestra vida y también de desafíos para nosotros, Señor. Gracias por lo que usted ha hecho por nuestras vidas y pedimos, Señor, que nos permita entender, Señor, lo que su palabra tiene para nosotros. Y pedimos, pues, en estos momentos que abra nuestro corazón y nuestra mente para que usted pueda tratar con nosotros, Señor, y lo que yo pido, Padre, como cada ocasión que me permite compartir, es que sean gratos los dichos de mi boca, Señor, y la meditación de mi corazón, y que ésta sirva para edificar a su pueblo aquí presente. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Agradezco a Dios nuevamente la oportunidad que nos da este domingo de estar buscando su rostro por esta tarde. Hoy quiero continuar, hermanos, un tema que la semana pasada toqué. Si ustedes recuerdan, no sé cuántos estuvieron de los que aquí están, pero estábamos hablando acerca del mismo capítulo de Deuteronomio 6, del 1 al 9, aunque no vimos todo realmente, solamente me quedé en los primeros 3 versículos. Dividí la prédica, o no sé si dividirla, pero lo que sí hice es que estuve predicando de los primeros 3 versículos, que serían los beneficios de la obediencia a Dios. Si ustedes recuerdan, quien no la haya escuchado, está subida en internet en el canal de YouTube, puede buscarla y puede escucharla en algún momento que quiera. Hoy estoy tocando del versículo 4 hasta el versículo número 9. Esta prédica lleva por título Demandas del Gran Mandamiento. Si ustedes pueden notar ahí, hermanos, en el título que aparece en Deuteronomio capítulo 6, versos del 1 al 9, de hecho es el título que tiene el Gran Mandamiento. No sé si ustedes tienen Reina Valera, es lo que aparece por ahí como parte del título. Dice el Gran Mandamiento. La semana pasada no lo toqué porque quise aguardarlo o dejarlo pendiente para esta semana, estarlo viendo, lo que es el gran Mandamiento como tal. Ustedes recordarán que si leemos un poquito atrás en el capítulo número 4, el capítulo 5 de Deuteronomio, sobre todo el 5, aparecen de alguna manera la repetición de las leyes que Dios ya había dado anteriormente en el peregrinaje del pueblo judío, y aquí aparecen en el capítulo anterior los 10 mandamientos que tú y yo conocemos. Pero por encima de ello aparece en el capítulo 6 lo que es el gran mandamiento, que es acerca de amar a Dios. Y este mandamiento no solamente es la única ocasión que se menciona. Cuando nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento le preguntan cuál es el más grande mandamiento, Él menciona casi intacto lo que es el mandamiento o el gran mandamiento dado al pueblo judío en Deuteronomio capítulo número 6. Por lo tanto, hermanos, hoy quiero hablar un poquito en continuación de lo que estuve viendo la semana pasada. Y este pasaje nos habla precisamente de lo que es el gran mandamiento. Ahora, no voy a meterme del todo en el gran mandamiento, sino lo que éste conlleva. Cuando alguien dice vivir el gran mandamiento, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿qué implica esto para la vida de una persona? Es decir, ¿cuáles son las magnitudes que cuando alguien dice cumplir el gran mandamiento debe de tener en su vida para realmente estarlo cumpliendo y estarlo llevando a cabo? Para ello, hermanos, he dividido la prédica en 3 secciones que ahorita estaré metiéndome en cada una de ellas. Los judíos en aquel entonces estaban, para poder entender qué debían hacer para ser gratos delante de Dios, ellos tenían en ese momento que saber cómo actuar, cómo pensar, qué hacer para ser personas gratas delante de Dios, como hoy tú y yo se supone deberíamos también de vivirlo y experimentarlo. Por eso te voy a invitar a que en base a este pasaje veamos cuáles son las demandas de quien quiere cumplir el gran mandamiento. Es decir, ¿qué implica esto o cuáles son las demandas para todos nosotros si queremos vivir en el gran mandamiento? Y te voy a invitar a ir a el pasaje y en base a ello tomar por ahí 3 secciones que estaré compartiendo. La primera de ellos, hermanos, la encontramos en el verso número 4. Aparece por ahí, comienza diciendo: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora me parece, hermanos, quiero dividir en 3 secciones. La primera de ellas aparece el verso número 4, la segunda sección, el verso número 5, ahorita la estaré mencionando, y la tercera sección del verso número 6 hasta el verso número 9, por la división de lo que está hablando. De hecho, si podemos notar en el verso número 4, realmente es un pasaje donde llama la atención hacia el pueblo.
comienza diciendo, o como algunos lo conocen, que es el Shema, el oye Israel. Comienza diciendo, oye Israel, porque está llamando la atención del pueblo del Antiguo Testamento, pero de igual manera quiero decirte algo, ¿no? En esta sección, lo que le he titulado es lo siguiente: quien busca cumplir el gran mandamiento, o una de las demandas del gran mandamiento, número 1, es la necesidad de conocer a Dios. ¿Por qué digo esto? Hace un llamado al pueblo, le dice, oye Israel, el Shema que conocemos o hemos escuchado de los judíos, es un llamado de atención hacia el pueblo para decirle, oye, te voy a decir algo importante, escucha, oye, porque viene algo importante para tu vida. Lo mismo que implica para el pueblo judío, me parece que implica para cada uno de nosotros. Ya no somos Israel como en el Antiguo Testamento, pero la Escritura, Pablo en Romanos nos dice que somos el nuevo Israel de Dios, el nuevo pueblo de Dios, y esto que está mencionando ahí, hermanos, no ha pasado de moda. Yo sé que tú y yo no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia, pero el amor a Dios no ha acabado, sigue manifestándose en la vida de cada creyente día tras día, y deberíamos de experimentarlo momento a momento en nuestras vidas. Por eso cuando dice, oye Israel, es un llamado que está haciendo, donde él dice, para oreja, porque hay algo importante que decirte. Hay algo que es de suma importancia para tu vida, y yo diría lo mismo, ¿no? Para todos nosotros el Shema es una importancia de decir, escucha, iglesia, nuevo pueblo de Dios o parte de esa pueblo injertado en algún sentido, dice la Escritura en Romanos, escucha porque viene algo importante para ti. Y lo que primero comienza hablando es acerca de quién, hermanos, del gran mandamiento, no, sino de la persona de Dios, porque es a quien le debemos de alguna manera el amor de nuestra vida. Es decir, Él debería de ser la primera persona en nuestra vida, y empieza diciendo el pasaje, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, ¿qué dice? Uno es, hermanos. Ahora, por eso he titulado esta primera sección, si alguien quiere cumplir con el gran mandamiento, una de las necesidades que hay es la necesidad de conocer de Dios. Porque lamentablemente hoy en día, hermanos, muchas personas lamentablemente no conocemos a Dios como deberíamos. No profundizamos en la Escritura para conocer al Dios que la Biblia manifiesta, y hay gente que hoy le teme a Dios o tiene miedo a Dios porque es un Dios castigador, porque es un Dios así, y pintan una imagen de un Dios que no digo que no lo sea, pero se olvidan también del amor de Dios. Quien quiera hablar de un Dios que castiga, tiene que hablar del amor de Dios también. Quien hable de un Dios soberano, tiene que hablar de un Dios justo. Es decir, hay cosas que tenemos que ver a profundidad que muchos de nosotros hoy en día no la estamos viendo porque nos quedamos solamente con la sección que nos gusta, con la sección que alguien nos ha comentado acerca de Dios, y el pasaje nos dice, oye Israel, oye pueblo, Jehová nuestro Dios, Jehová uno, ¿qué dice, hermanos? El pueblo debería entender algo, hermanos, porque en este momento cuando estamos aquí, ustedes deberían de saber, y yo debería de saber, que ya el pueblo había metido otras divinidades, dentro de su adoración. Y ustedes recuerdan que aquel becerro de oro que hacen a la bajada del Sinaí antes de entregar la ley, o cuando es entregada la ley, ya había pasado. Por lo tanto, el pueblo al estar en Egipto se había pervertido con otros dioses, y lo que Dios le está llamando la atención es decirle, solamente existe un Dios al que tú debes de adorar. Es un Dios exclusivo y pide exclusividad de tu parte, de tal forma que solamente a Él puedes adorar, rendir culto, a Él tienes que agradar, y no hay alguien más que tengas que agradar con tu vida, porque algunos de ellos intentaban, hermanos, aparte de Dios, tener otras cosas más para rendir culto. Y yo digo, algo también pasa en nuestras vidas hoy en día, porque queremos agradar a Dios, pero a la misma vez queremos agradar a los hombres, y queremos agradar a mi gobernante, y queremos agradar no sé qué tantas cosas, y hay personas que la primer persona en nuestra vida no es Dios, sino hemos puesto y colocado otro lugar en ese que debería de estar el Jehová del Antiguo Testamento, hermanos. Y esto nos lleva a entender que cuando Él dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, está hablando de la importancia del conocimiento de ese Dios que ellos decían conocer, pero que muchos, hermanos, no conocían realmente. Muchos de ellos, ustedes recordarán que en el desierto se pierden miles de vidas precisamente porque se desvirtúan y empiezan a adorar y empiezan a coquetear con otras deidades, y Dios se molesta, se enoja con ello, arde el furor de Dios, o en su ira extermina a mucha gente en ese peregrinaje, porque habían entrado en una adoración de dioses falsos y habían olvidado al Jehová que era el único Dios verdadero en ese momento. Cuando encontramos esto me llama la atención a nosotros. Es un llamado para nosotros, hermanos, de buscar conocer al Dios que decimos que realmente adoramos.
Y la pregunta viene para todos nosotros: ¿realmente conozco a ese Dios de forma personal? ¿O solamente conozco lo que alguien me ha compartido acerca de Él? ¿Conozco realmente a ese Dios que debo de conocer? ¿O solamente he escuchado algunas cosas acerca de Él y me he quedado con eso como un conocimiento pleno cuando realmente no lo es? ¿Sabes, hermano? Cuando Él habla acerca de Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, este llamado al pueblo da a conocer que Él ya había hecho muchas cosas por ellos. Los había libertado de Egipto hacia la tierra prometida, les había dado promesas maravillosas en las cuales iban en pos de ellas buscando alcanzarlas. Dios ya había hecho mucho por ellos. Y por eso le está diciendo: Jehová nuestro Dios uno es. Oye, Israel, esto es importante para ti. Pueblo de Dios hoy en día, iglesia, esto es importante para nosotros. La necesidad de conocer realmente a Dios en nuestras vidas. No del Dios en el cual creyeron mis papás, sino el Dios en el que yo debo de creer, que realmente está sustentado en la palabra de Dios. Ahora, hermanos, algo que me llama la atención en esto es que Dios no nos deja ciegas. No tenemos que crear un Dios a nuestra imagen y semejanza. No hay que reinventar nada, solamente redescubrir lo que la palabra nos dice acerca de Dios, y es un llamado que a todo creyente se nos hace en la Biblia. Ahora, lo que nos enseñaron nuestros padres está mal, posiblemente no, pero es mejor constatarlo por nuestra propia cuenta, porque la palabra de Dios para eso está, para que tú y yo podamos leerla, comprenderla, vivirla y aplicarla en nuestras vidas. Sabes, este comienzo nos habla de una exclusividad como el único Dios al cual adorar, pero también nos dice algo, que Jehová, nuestro Dios, ¿qué dice, hermanos? Es uno, o uno es. Y esto nos habla también que es uno y no está dividido ni en su esencia ni en su forma de actuar. Es decir, es coherente consigo mismo. En pocas palabras, aunque hablamos de un solo Dios, hablamos de tres personas dentro de ese Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ninguna trabaja de forma independiente, sino siempre las encontraremos trabajando de forma relacionada, es decir, en un mismo sentido, en la misma esencia, con un mismo propósito. Y podemos verlo esto, hermanos: la salvación del hombre, los tres intervienen y es el mismo Dios. Son tres personas, pero un solo Dios. A lo mejor esto no me cabe del todo en la mente, porque es imposible que tres sea uno. Pero si la Biblia lo dice, yo debo de creerlo, aunque esté en contra de mi lógica para muchos de nosotros. Y en la salvación podemos notarlo. En la salvación, Dios planea la salvación, el Hijo la ejecuta y el Espíritu Santo la continúa en nosotros, es decir, mora en la vida del creyente para ayudarle. Cuando hablamos de la oración, el Señor Jesucristo nos dijo que esta oración va ¿a quién? Al Padre, por medio de Él. Pero ¿quién la lleva? El Espíritu Santo. Cada cosa que Dios hace, en pocas palabras, vemos la unión, vemos un mismo propósito, vemos una misma esencia. Y esta parte el pueblo de Israel no debería de olvidarlo. Debería de entender que aún en la propia creación, aunque la Biblia no menciona a Jesús, creemos que estaban los tres en la creación misma, hablando cuando dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, tiene un solo propósito, una misma esencia, y no puede dividirse. ¿Sabes? Esto sería algo parecido al ser humano. Alguien pregunta, ¿no? Si el ser humano, me preguntaban hace 15 días, un compañero que estuvo con un servidor en el seminario y me preguntaba, él me decía: oye, ¿cómo puedo explicar esto, no? Y él me hablaba acerca del ser humano. El ser humano es bipartito, tripartito. Y yo le decía: va dependiendo de dónde lo veas. El Antiguo Testamento lo maneja como una unidad o como una bipartito, lo espiritual y lo físico. Pero en el Nuevo Testamento Pablo lo pone como espíritu, alma y cuerpo. Pero independiente como lo pongas, el ser humano es uno y no puedes dividirlo. ¿Qué pasa con un ser humano cuando le quitas el alma? Lo matas, es decir, no puede estar dividido. Las tres tienen que estar juntas a final de cuentas. ¿Qué pasa cuando le quitas el soplo de Dios de alguna forma, que sería el espíritu en algún sentido, como lo maneja el Antiguo Testamento? ¿O qué pasa si le quitas la envoltura, que es el cuerpo? No puedes dividirlo. Cuando hablamos de Dios, tampoco podemos dividirlo en la forma de trabajar, en la esencia, en la unidad que tiene, en el trabajo que hace. Y siempre estará ahí. Y por eso al pueblo le dice la necesidad de conocer quién es Dios. No solamente lo que dijeron tus padres,
Ellos ya tenían algunas cosas en las cuales podían basarse, pero tú y yo somos privilegiados, porque hoy tenemos 66 libros que nos hablan acerca de ese Dios, y el propósito precisamente es que podamos conocerlo a través de esos 66 libros que la Escritura maneja. Si estoy bien, ¿no? 39 Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Ahora, yo entiendo, hermanos, que Dios es más que la Biblia, pero lo que aparece en la Biblia de Dios es lo que Dios quería que tú y yo conociéramos en relación a Él. Lo único y lo que nos basta para poder saber quién es Dios, creer en Él, encontrar salvación. Y debemos de entender algo, la Biblia es la historia realmente de la persona de Jesucristo, de Dios mismo, y por medio de ella se plasma en cada uno de los libros de diferente forma. Por eso, hermanos, cuando hablamos del gran mandamiento, una de las demandas que esto implica es la necesidad de conocer a ese Dios en nuestras vidas. Ahora, pero no es lo único. Según yo entiendo aquí en el pasaje, hay una segunda necesidad. El verso número 5 nos dice, el 4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero me gusta lo que dice el verso número 5 del capítulo 6 y dice así, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué dice? Tus fuerzas. Ahora, si alguien, hermanos, dice cumplir el gran mandamiento, no solamente debe de tener la necesidad de conocer de Dios, sino debe de entender la necesidad de amar a Dios, porque realmente ahí radica el gran mandamiento. No sé si puedes notarlo, pero es lo que está diciendo. ¿Cuál es el gran mandamiento aquí? Hay 10 mandamientos anteriores en el capítulo atrás, pero el gran mandamiento, resumiendo los primeros 4 mandamientos, tiene que ver con el amor hacia Dios. Si amo a Dios, voy a respetar lo que Dios me ha dicho que tengo que hacer. Si amo a Dios, voy a poner en práctica aquello que Dios me ha pedido, porque el amor tiene que ver con una práctica, no con un concepto. Tal vez como muchos a veces lo definimos. Cuando hablamos, hermanos, de la necesidad de amar a Dios, primero debemos entender el amor desde su esencia, que es más que emoción. Hoy en la vida, hermanos, hoy en este mundo en el que nos toca vivir, valoramos demasiado lo que son los sentimientos. Por eso la mayoría de la gente hoy en día se casa no amando a la persona, sino enamorándose de ella. Y se divorcia cuando el sentimiento termina. ¿Cuánto dura el sentimiento, hermanos? Por ahí los estudiosos dicen que normalmente son 2, 3 años tal vez, cuando hablamos de esta etapa del romanticismo o la etapa del enamoramiento. Y puedes verlo en libros, no es algo que yo esté inventando. Si tú puedes ir a pedir las actas en Durango, sabrás que los matrimonios, se divorcian dentro de los primeros 7 años de matrimonio. Es decir, ahí está el truene para muchos de ellos, porque realmente pasa la emoción y a veces comprendemos el amor desde el punto de vista emocional, pero me parece que va más allá de eso. Platicaba por ahí esta semana con mi hermano Héctor, por ahí con parte de la familia, acerca de cómo se daba el amor en el Antiguo Testamento entre la pareja. Y es interesante, ¿no? Porque no había la parte del cortejo que hoy tenemos, donde hay alguien que me gusta y empiezo a cortejarla llevándole flores y haciendo esto y ella hace esto por mí y empezamos a enamorarnos. En el Antiguo Testamento no había esta parte. En el Antiguo Testamento se pactaban los matrimonios y de repente llegaba el papá con la muchacha y le decía, hijo, aquí está la mujer, con que te vas a casar. Y ahí no había, déjame la conozco, a ver si la quiero como esposa, sino se metía en un rol donde empezaba a construir la relación de matrimonio. Ahora, hermanos, esto me parece fabuloso porque hoy en día la mayoría de los matrimonios rompen por incompatibilidad de caracteres. Dicen por ahí las actas de divorcio, muchas de ellas. Pero en el Antiguo Testamento nadie podía decir soy incompatible con él. Iban con la idea de estructurar una relación para toda la vida. Y esto eran decisiones que iban forjando dentro de todo lo que era la relación. Y los matrimonios duraban toda la vida. Ahora, esta parte me parece importante. Hablo acerca del matrimonio, pero esto tiene que ver no con el matrimonio, sino con Dios. Lo mismo sucede con Dios. El amor con Dios, hermanos, no está experimentado, ni Él lo ha experimentado en la parte de sentimiento con nosotros, sino por su voluntad y a conciencia nos ha amado a pesar de lo que somos. No sé si te has puesto a pensar en esto, ¿no? Si el amor se mereciera, hermanos, como algunos dicen, yo creo que ninguno mereceríamos el amor de Dios. Bueno, no sé si concuerdas conmigo, pero nadie mereceríamos el amor de Dios.
¿O hay alguien que diga aquí yo sí lo merecería, pastor? Yo creo que nadie. Hay mucha gente hoy en día, hermanos, que cree que el amor se merece o puede recibirlo, puede darlo a alguien porque alguien merece el amor. Realmente no se trata de merecimientos. Se trata de una decisión que Dios tomó por nosotros para amarnos, pero ¿saben lo que Dios espera de nuestra parte? La misma decisión. Y cuando yo amo a Dios, mi decisión es enfocarme en Dios y olvidarme de todo lo demás. ¿No se supone que es eso lo que hace alguien en el matrimonio? Cuando yo me casé con mi esposa, la hermana Vanessa, yo te voy a decir algo, el día que yo dije la acepto, estoy rechazando a todas las demás mujeres de este mundo, porque decidí por ella. Se supone que eso es el matrimonio. Yo elijo una entre millones, a las otras millones ni las conozco, pero si elegí ella, rechacé a todas las demás que no son Vanessa Medina Romero. Bueno, Claudia Vanessa Medina Romero. A todas las que no se llamen así, no sean ella, yo las he rechazado. De igual manera en el amor con Dios, cuando alguien ama a Dios, porque es lo que pide, está rechazando cualquier otra disquedeidad que puede existir y le dice y le da la espalda a cualquier cosa para seguir a la persona de Dios. Bueno, es lo que Dios demanda, la necesidad de amar a Dios. Ahora, ¿cómo amarlo? Pues la Biblia nos dice ahí que en el amor que debemos de manifestar a Dios, debería de ser un amor puesto en práctica, hermanos, así como Dios demostró el amor por el ser humano y porque le amó lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida, porque lo amó mandó a su hijo para morir por nosotros. El amor tiene que ver con expresiones y demostraciones de ello, hermanos, no conceptos. Yo puedo dar un concepto muy bonito acerca del amor en mi mente, pero si no lo vivo, no es amor. Es un bonito pensamiento, pero no es amor. El amor tiene que ser expresado. Y lo encontramos ahí, de tal forma que Dios dice, bueno, ya que dices amarme o quieres amarme y cumplir con el gran mandamiento, necesitas entonces, ¿qué dice el pasaje, hermanos? Amarás a tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, esta parte me parece extraordinaria, porque para Jesús este era el más grande mandamiento y tenía repercusiones en la vida. El amor por Dios se manifiesta en cada parte de nuestro ser, hermano, como lo vemos aquí, en el alma, es decir, parte emociones, parte voluntad, en el corazón, con toda nuestra mente, dice el Nuevo Testamento. En pocas palabras, que la persona en que yo debo de estar pensando es en Dios siempre. Mi pasión debería de estar en Dios. Todo lo que yo haga, en pocas palabras, debería de basarse en la persona de Dios. Es lo que está diciendo. Con todas tus fuerzas, todo movimiento, todo lo que tú hagas, debería de estar enfocado hacia el amor a Dios. En el pensamiento, un pensamiento recurrente en nuestra mente, debería de ser Dios en nuestra vida. Con nuestro corazón, con nuestra alma, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, todo enfocado allá. Y no sé si piensas tal vez como yo, no, pero estamos hablando tal vez alguien en un fanatismo, no, si queremos llamarlo así, porque es alguien que Dios es su primera opción y única opción y se destina ahí todo lo que él tiene. Ahora, ¿qué hace el fanático, hermanos? Se supone que hace esto, ¿no? Quien es fanático de fútbol, come fútbol, vive fútbol, sueña fútbol y todo tiene que ver con el fútbol. Creo que así debería de ser la vida de todo creyente. Todo que debería girar en torno a la persona de Dios en nuestra vida. Pero lamentablemente, hermanos, quiero decirte que para muchos de nosotros no es así. Yo no juzgo tu vida, pero me temo pensar que muchos de nosotros no es así. Tal vez para algunos de nosotros es más importante algunas otras cosas antes que Dios. Y es más importante a lo mejor mi esposa, mi esposo, mis hijos, es más importante mi trabajo, es más importante mis pasatiempos, es más importante, no sé, cualquier otra cosa antes que Dios. Pero el pasaje nos dice que quien dice manifestar este mandamiento, vivirlo, se le demanda que todo su enfoque sea hacia Dios, de tal forma que lo que piense, lo que sueñe, lo que anhele, que vive en Dios, en pocas palabras, hermanos. Y esta parte me gusta mucho porque la encuentro aquí. Él dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Bueno, dice con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y te digo, ¿no se llama esto fanatismo? Yo creo que sí. La única cuestión es que el fanatismo es irracional. Yo te invito a vivir un fanatismo pero razonado. Es decir, saber por qué estamos haciendo lo que hacemos con Dios y podernos meter en Él para conocerle y amarle cada vez más y más en nuestra vida. Ahora, hermanos, Dios nos ha dado esa capacidad de amar, no es algo que la tengamos por nosotros. La Escritura nos dice que aquel que ama ha nacido, ¿qué dice? De Dios, porque Dios es amor. Y ¿sabes algo? Lo que yo entiendo aquí es lo que Dios dice es: si me amas, guarda mis mandamientos. Es decir, el amor lleva por ende poner en práctica lo que Dios nos ha pedido. Si yo digo amar a Dios, voy a practicar aquello que Dios ha pedido que yo debo de hacer. Quien no practica y no guarda lo que Dios le ha enseñado y le ha pedido guardar o poner en práctica realmente ese amor, es un amor de fantasía. Es decir, decimos hacerlo, pero realmente no lo estamos haciendo como deberíamos. Te pongo un ejemplo de ello, ¿no? Quien dice a lo mejor amar a su esposa, pero le es infiel, yo digo, algo está sucediendo. Realmente su amor es ficción porque no es realidad, ya que no lo veo en la vida práctica. Con Dios de igual manera, quien dice amarle pero no manifiesta guardar lo que Dios le ha pedido, es un amor de ficción, pero no es una realidad en su vida. Y esto me lleva, hermanos, a la tercera sección de esta parte de la Escritura. Cuando hablamos de las demandas del gran mandamiento, no solo hay la necesidad de conocer a Dios, no solo hay la necesidad de amar a Dios, sino hay la necesidad, ¿qué, hermanos, dice ahí? De transmitir a Dios, porque es algo que nos ha pedido. En el verso 6 en adelante, hermanos, voy a leerlo y dice así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán, que dice, sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en las postes de tu casa y en tus puertas. Ahora, te hago una pregunta, querida, amada iglesia. ¿Qué era lo que ellos tenían que escribir, repetir, poner, observar? ¿Qué? El amor a Dios. Es decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas eran las palabras, hermanos, que ellos tenían que estar repitiendo constantemente. Son las palabras que tenían que colgar en su mano, tenían que poner en su frente, tenían que poner en los postes de su casa, tenían que poner en las puertas, tenían que poner en donde fuera. Ahora, con una intención, hermanos: poder transmitirlo hacia la gente que estaba cercano a ellos. En particular habla de los hijos, pero me parece que hay otros pasajes que nos dicen a los hijos y a los hijos de tus hijos, es decir, a las generaciones posteriores. Cuando hablamos de esta necesidad de transmitir a Dios, hermanos, creo que es algo que hoy en día también necesitamos hacer. Quien dice cumplir con el gran mandamiento no solamente lo vive, sino debe de transmitirlo hacia quien tiene cercano a él, que en este caso serían nuestros hijos, tus nietos, la gente cercana a ti. En pocas palabras, ante todo es necesario que los mandamientos de Dios estén en nuestro corazón, hermanos. Reina Valera me gusta lo que dice, porque nos dice que estarán ¿en dónde? En tu corazón. ¿Sabes qué significa esto posiblemente? Atesorarlos en nuestra vida, aprenderlos de memoria y tenerlos guardados ahí, para que esto estuviera repitiéndolo y constantemente taladrando la mente de cada persona para amar a Dios cada vez más y más. Recordar ese amor que decía tener por Dios. Ahora, cuando habla acerca de esto, hermanos, es lo que dice David en el Salmo 119, verso 11. En mi corazón, ¿qué dice? He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hoy encuentro un problema también para nuestras generaciones. Cada vez, hermanos, estamos aprendiendo menos de Biblia en cuestión de memorización. No sé, creo que ese es un problema para muchos tal vez de los que hoy en día van creciendo, porque anteriormente los sistemas educativos nos obligaban, y digo nos obligaban a aprender las cosas de memoria. Aquí hay varios maestros que vivieron bajo esa etapa donde el niño tenía que remachar y remachar y remachar hasta aprenderse todo de memoria. Hoy en día los sistemas educativos nos dicen que no hay que obligar al niño a aprender cosas de memoria, con que las entienda y sepa cómo aplicarlas, con eso le basta. Pero creo que cuando hablamos de la Biblia, hermanos, sí somos llamados a memorizarla.
lamentablemente estamos dejando pasar la etapa más importante de la vida de alguien para poder aprender. Yo no sé cómo te haya ido en la feria, voy a hablar de cómo a mí me fue. Pero cuando yo era niño, no hace mucho, me obligaban a aprender muchas cosas de memoria. Y para mí estuvo bien porque puedo decirte que el 80% de lo que sé de Biblia, no de lo que entiendo, ni de lo que puedo interpretar, sino de Biblia, es decir, de versículos. ¿Sabes dónde los aprendí? En mi infancia. Yo recuerdo tal vez como de los 2 o 3 años que son mis primeras imágenes que tengo en la mente, no son correctas o son creadas, pero a los 3 años recuerdo algunas cuestiones, pero recuerdo mi infancia que mis maestros de escuela dominical me obligaban a aprenderme muchas cosas de memoria. No me pegaban para ello, pero sí no salía del salón hasta que no aprendía lo que tenía que aprender. Si había una recompensa, no la obtenía hasta que tenía que aprender. Yo recuerdo que de niño, tal vez como a los 5 o 6 años, me aprendí los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Y me los sé hoy de memoria, no todo lo que dice, hermano, solamente la lista, no vayan a malinterpretar esto. Digo, me sé de memoria los 66 libros, pero hoy en día, si le preguntas a lo mejor a un adolescente de nuestra iglesia que te los diga de memoria, se queda en Génesis y ahí se brinca posiblemente Apocalipsis y a lo mejor mete uno que otro intermedio. ¿Qué quiero decir con esto? Hemos dejado pasar la parte importante. Muchos de los versículos que aprendí, no sé cuántos sé, pero puedo decirte que el 80% de ellos tal vez los aprendí en mi infancia. Yo recuerdo haber aprendido el Salmo 23 de memoria de pequeño. Recuerdo haber aprendido el Salmo 133 también de pequeño. Recuerdo haber aprendido tal vez Juan capítulo 14 versos del 1 al 6 de memoria cuando era niño. Y otros pasajes dispersos en un versículo de aquí, otro de allá, otro de más allá. Pero lamentablemente, hermanos, hoy en día la mayoría de la gente no queremos aprender ni ahora de grande. Y nos excusamos diciendo que tenemos cabeza de teflón, no nada se nos pega, decimos alguno. Y otro dice que chango viejo no aprende maroma nueva. Es decir, ya lo que dimos, ya dimos y no puedo aprender más allá de lo que hoy sé. ¿Sabes? La invitación para todos nosotros sigue aprendiendo de la palabra de Dios. A lo mejor no como antes, ¿no? Yo recuerdo que antes, cuando mi cerebro y mi memoria trabajaban de mejor manera, podía aprender un versículo en 10, 15 minutos y ya lo sabía. Hoy a lo mejor eso me cuesta un día estarlo repitiendo como perico y a lo mejor después de un tiempo, si no lo sigo repitiendo, se me va. Pero ¿sabes algo? Si es necesario hacerlo, hagámoslo, hermanos. La palabra nos dice en el pasaje, y estas palabras que yo te mando estarán ¿dónde? Sobre tu corazón, es decir, las atesorarás en él, las sabrás de memoria, las guardarás, pero no solamente para tenerlas, sino también, ¿para qué dice, hermanos? Para compartirlas, repetirlas, transmitirlas hacia la gente que tienes cercana a ti. Y allá aparece, nos dice el pasaje, no estoy inventando nada, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos. Ahora, ¿cómo repetirlas si yo ni siquiera me las sé ni las practico, pero cuando las sé y cuando las vivo, puedo compartirlo con ellos? Y yo creo, hermanos, esta es la forma de transmitir con los hijos. Lo que yo sé y lo que vivo, el hijo lo aprende. Porque si no voy a crear un problema bastante grave en su cabeza cuando le digo una cosa y hago otra. Es como aquel padre que le dice al hijo, no te emborraches, hijo, pero lo ve cada semana emborracharse a él. Entonces él dice, bueno, hago lo que me dices o lo que veo. No diga grosería, chamaco, no sé qué tantas cosas. Y él dice, pues si me las acaba de decir y me dice que yo no diga ninguna, entonces le hago caso a lo que él me dice o le hago caso a lo que escucho de él o a lo que él vive. Y yo digo, esta es una buena manera, cuando la sabemos, está en nuestro corazón. La Escritura nos dice, quien cumple el gran mandamiento las está compartiendo porque las está transmitiendo con las futuras generaciones o con la gente que tiene cercana a él. Y él dice, repetirás, estas palabras. Ahora, hermanos, dime si no es lo que decía hace un momento, todo tiene que ver con Dios. Mira, si podemos ver ahí, bueno, voy a leer en la Biblia, hermanos, porque ahí no viene todo completo, ya que no cabía, pero dice el verso número 7, las repetirás a tus hijos, y luego sigue diciendo, las hablarás y hablarás, de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y al levantarte. ¿Sabes el único momento que no hay que repetirlas? Cuando estás dormido, y el que habla dormido a lo mejor puede y se las echa también, ¿no? Ya que las dice de día, de noche y hasta dormido puede hacerlo. Pero si no hablas dormido, no hay problema con que las digas al despertar, al acostarte, al andar por el camino y al estar en casa. Yo te pregunto, ¿en dónde es esto, hermanos? Pues todo lo que hacemos.
No sé cómo te vaya a ti, pero varios de ustedes trabajan y hay que ir de camino, a lo mejor 1 hora, media hora al trabajo, 40 minutos y de regreso lo mismo. ¿Sabes? Cuando escucho esto, hermanos, me llama la atención porque es lo que te decía ahorita. Lo que está diciendo es, respira Dios, come Dios, toma Dios. Todo lo que hagas tiene que ver con Dios, en pocas palabras. Y luego no solamente, si no bastara con esto, Él dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Sabes qué me llama la atención de esto, hermano? Es que no solamente hay que transmitirla con las generaciones futuras, sino con la gente que tenemos alrededor. Ahora, ¿te has imaginado esto? No voy a poner un escenario que posiblemente no suceda, pero pudiera ser, pudiera entrar dentro de ello. No sé en qué te vayas por ahí a tu trabajo, pero si utilizas el transporte público para irte, ¿qué pasaría si al subirte al camión en donde tú te subes y duras media hora para llegar al trabajo y el camión fuera así de personas en la mañana como se pone a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 6 de la tarde, no sé qué otros horarios picos haya, pero que fuera el camión lleno y tú fueras en el camión? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, repitiendo el mandamiento, hermanos. ¿Qué crees que la gente haría? Muy posiblemente te miraría como si estuvieras loco. Y está bien. Digo, no porque estés loco, sino está bien porque creo que es lo que se busca. Que la gente pueda notar en ti que amas al Señor y guardas ese mandamiento que Dios te ha dado, y la gente pueda quedarse a lo mejor con parte de él al escucharlo de ti. Pero no solamente ello, sino que al llegar a tu casa fuera alguien a tocar y de repente allí en la puerta, amarás al Señor con todo tu corazón, bla, 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 y entrar a tu casa y las viera por todos lados en el refri y en muchos lugares. ¿Saben lo que él diría? Esta persona es un fanático. Pues para honra y gloria de Dios, si necesitas decirme así, nada más que yo sí sé lo que creo y sé por qué creo en Él. Tengo razones válidas para creer en Él. Pero sabes, cuando hablamos acerca de esto, por eso digo la necesidad de transmitir a Dios. Porque si hubiera gente cercana a nosotros, pudiera enterarse de lo que tú y yo creemos. ¿Sabes cómo se llama esto? Tener convicción, vivir con convicción y no avergonzarnos de lo que creemos. Hay otras cosas que andamos repitiendo, hermanos. No me dejarás mentir con esto, pero las semanas pasadas, antes del 2 de junio, tú salías y toda la gente ahí en los cruceros tenía una pancarta que decía Movimiento Ciudadano, Vota PAN, no sé qué tantas pancartas. Hasta un hermano le decía en la mañana, va a tener que pagar el predial y el agua, hermano, porque su partido no ganó y ya lo quemaron ahí en la foto que estaba. Creo que varios sabemos de quién hablamos, ¿no? Pero le decía yo en la mañana esto, ¿no? Jugando un poco, pero la realidad es que los meses pasados, hermanos, nos inundaron de publicidad por todos lados y la gente llegaba al carro y te decía, le pinto este signo de no sé qué partido, y la gente que concuerda con un partido lo toma y lo pone ahí, píntelo, y le pintan el emblema del partido. Yo digo, si así como vivimos eso, en lugar de andar dentro de los partidos, predicáramos de Cristo y en la crucero le dijéramos, te pongo esto de Jesús, Jesús te ama, me deja pintárselo en el vidrio, me deja ponérselo en tal cosa, en tal parte del auto, otra cosa sería, pero es lo que está diciendo aquí, expresar mi fe con convicción, sin temor a que me juzguen y me critiquen por lo que yo creo, por lo que digo creer o por la convicción que yo tengo. ¿Sabes algo? Es triste, pero todo mundo, hermanos, defiende su convicción. A pesar de que están erradas algunas de ellas, pero las defienden como si fueran verdades. Y tú y yo que creemos la verdad, la ocultamos como si fuera algo malo o una mentira, y que alguien nos fuera a tachar de algo. Te pongo un ejemplo de ello, ¿no? Y para muestras hay muchos botones. Pero hoy de moda, en nuestra sociedad está muy de moda la homosexualidad y todo el asunto de las siglas estas que ya ni recuerdo cómo van. Pero ellos quieren que se les haga un paso peatonal y que van a poner no sé qué cosa y defienden lo que creen como si fuera una verdad, aunque está errada, pero la defienden y la promocionan y se enojan con quien le dice algo en contra de lo que ellos creen. Y yo digo, tristemente, nosotros que tenemos la verdad la escondemos como si fuera una mentira. Pues la Escritura nos dice ahí, no, para transmitirlo tú y yo tenemos que vivir esta verdad, vivirlo como una convicción y sostenerlo ante quien sea.
de tal forma que las repetimos, las apuntamos y que la gente las vea cercanas a nosotros, que estamos implícitos dentro de ese mandamiento que decimos tener por Dios. Por eso digo que hay un llamado, hermano, a compartirlo con las generaciones posteriores para que ellos también puedan tener lo mismo en sus vidas. Y la invitación para todos nosotros es eso realmente. Si decimos tener o vivir el gran mandamiento de Dios, hay por lo menos 3 demandas que Dios da a nuestra vida. La primera de ellas, decíamos, hermanos, que era la necesidad de conocer a Dios. Número 2, la necesidad de amar a Dios. Y tercera, la necesidad de transmitir a Dios. Si estas 3 cosas las cumplimos, hermano, entonces yo podría decir realmente vivimos en el gran mandamiento. Pero si no hay esto, pues a lo mejor queremos hacerlo, pero solamente es mental, no una realidad en nuestra vida. La invitación hoy para ti, querido hermana y hermana, para cerrar esta prédica es: hay demandas para aquel que dice guardar el gran mandamiento de Dios. Este mandamiento fue dicho por Dios en el Antiguo Testamento y repetido o confirmado por Jesús en el Nuevo Testamento. Cuando alguien le pregunta, uno de los maestros de la ley se acerca y le dice: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y él le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero para que esto sea una realidad necesitamos no solamente amarlo, sino conocerlo. No solamente amarlo, sino transmitirlo en convicción a aquellos que aún no lo tienen. Oramos, hermanos. Padre bendito, gracias damos por esta oportunidad que nos da de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella encontramos bendición para nuestra vida y nos permite, Señor, entender que alguien que dice vivir el gran mandamiento no solamente es decirlo, sino vivirlo tal y como aparece en su palabra. Y usted manda, Señor, a aquellos que viven el gran mandamiento a 3 cosas por lo menos entendemos: conocer al Dios en el cual dicen creer, amar a ese Dios con todo lo que son y transmitir ese Dios hacia la gente que tienen cercana a ellos. Permita que mis hermanos, mis hermanas, Señor, un servidor, podamos vivir bajo ese esquema, Señor, en nuestra vida y que podamos ser agradables delante de usted cumpliendo con este gran mandamiento. Gracias le damos por todo, Señor, y permítanos ponerlo en práctica en nuestras vidas desde hoy, Señor, en adelante. Gracias le damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Seguimos adelante con el programa.